Hola, gusto en saludarlos. Mi nombre es Andrea del Carmen Erazo Terán, estudiante de Neuropsicología de la Educación. Bueno, escogimos estudiar este gran tema porque el cerebro es un universo completico, así como funciona nuestro universo, con nuestro aire, con nuestras plantas, con nuestros ríos, nuestros mares, con nuestra tierra que cultivamos para poder alimentarnos día a día. Asimismo es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, conformado por las diferentes partes, minúsculas partes, que son partes importantísimas para que funcione nuestro cuerpo, que funcione nuestro entorno, que funcione nuestro cerebro, que funcione cada parte de la que conforma nuestro sistema nervioso. Asimismo, el sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos, versátiles e importantes en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Podemos hablar aquí unas de las diferentes partes que lo conforman. Podemos hablar de los pensamientos, de las emociones. Asimismo, cada acción es el resultado de las diferentes actividades que conforman nuestro gran sistema. ¿A través de qué? De las diferentes estructuras, lo cual capta la información del medio externo e interno y lo cual hace ese proceso que lo conforma nuestro organismo y lo cual responde a nivel microscópico. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso central está formado por las partes, lo que es el encéfalo y la médula espinal. Aquí tenemos lo que es las diferentes partes que conforman la médula espinal, ¿no es cierto? Asimismo, de la parte microscópica tenemos los diferentes tejidos que conforman el sistema nervioso, y lo cual podemos hablar en esta parte lo que es la neurona. Miren aquí, tenemos lo que conforma a la neurona y los diferentes uniones y las diferentes terminaciones con los diferentes deditos que lo conforman, que son las dendritas, que dan los impulsos nerviosos y conforman lo que es los impulsos. ¿Frente a qué? Frente a diferentes aspectos que podemos realizar, por lo menos cuando nos chuzamos, nos quemamos. Entonces, todos esos son impulsos que llegan a nuestro cerebro y se transforman, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se lo hace? Por medio de estos que son nuestras neuronas. Asimismo, vamos a hablar lo que es la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral está conformado por los diferentes, ¿qué podemos decir? Compuestos, ¿no es cierto? El cráneo nos está cubriendo a nuestro cerebro, asimismo de golpes, de pronto de accidentes, y está cubierto de diferentes partecitas. Aquí tengo un ejemplo en esta nuez, lo cual es una parte que lo cubre. Mire, es una parte que cubre la parte interna, lo que tiene el alimento que consumen las personas, los animales, como parte del alimento fundamental, ¿no es cierto? Aquí dentro tenemos lo que es la nuez. La nuez es muy parecido a nuestro cerebro, ¿no es cierto? Con las diferentes fisuras, con los diferentes circunvoluciones, con los diferentes noditos o gorditos o como les queramos llamar, y se los ve muy, muy claramente, ¿no es cierto? Aquí tenemos la parte que conforma y cubre a nuestro, en este caso sería nuestra nuez, y en la parte ósea que cubriría a nuestro tan importante órgano como es nuestro cerebro. Entonces, siguiendo con nuestro tema, vamos a pasar a lo que son ya revisamos lo que son las neuronas, ¿no es cierto? Los diferentes neurotransmisores, los diferentes neuromoduladores y las diferentes neurohormonas. Lo que habíamos hablado de lo que son denominadas, las neuronas están formadas por una parte central denominada lo que es la soma.
Y aparte tenemos las prolongaciones determinadas, como ya habíamos dicho, que son las neuritas, y según la estructura se puede diferenciar en dendritas y acción, lo que es la axón, perdón. Aquí tenemos lo que es el axón, y aquí tenemos lo que es las dendritas. Aquí tenemos las diferentes partes que conforman el núcleo, el ribosoma, y aquí esta partecita que la alcanzamos a observar es el cráneo y la corteza cerebral. Aquí también podemos hablar de lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo con nuestro tema, vamos a seguir hablando lo que son las diversas clasificaciones del sistema nervioso humano. Bueno, anatómicamente el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, dos hemisferios cerebrales, más el cerebelo, más el tronco encefálico y la médula espinal. Aquí tenemos lo que es la médula espinal, lo que es el cerebro, la parte que lo conforman. Aquí tenemos lo que es el bulbo raquídeo, lo que es la médula espinal y lo que conforman las diferentes partes de la anatomía externa del cerebro, como son las diferentes circunvalaciones, los diferentes lóbulos, lóbulo central y las diferentes partes y que conforman las funciones específicas en las áreas del cerebro. Bueno, en esta parte tenemos como un resumen de todas las principales partes, porque cada partecita, cada una de las partecitas que conforman son diferentes acciones que son importantes para nuestro diario vivir. Asimismo, como nuestros sentidos, nuestras emociones, forman parte indispensable para poder, por lo menos en el habla, el oído, la vista. Mire que los sentidos son importantísimos en cuanto a lo que son en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y siguiendo con nuestro tema, vamos a hablar de lo que es. Me tocó hacer un pequeño resumen porque esto es un tema muy complejo, muy bonito, muy amplio, lo cual es muy interesante enterarse cómo funciona cada partecita que conforma este gran universo. Yo lo veo como un universo completo, igualmente como nuestro planeta Tierra. Mire que yo a veces lo comparo, digo, mire que nuestros pulmones tienen diferentes ramificaciones y los comparo con nuestros árboles, ¿no es cierto? Y aparte de eso nos hacen respirar y los árboles, ¿a qué nos ayudan? A poder limpiar el dióxido y para transformarlo en oxígeno, ¿no es cierto? La sangre de nuestro cuerpo, las diferentes terminaciones nerviosas, también las asemejo con los diferentes ríos, con los mares. Mire que dentro de ellos habita mucha vida, y nosotros, si no tenemos lo que es la sangre, cómo se la oxigena dentro de las venas, las arterias, todo ese complejo universo que conforma nuestro cuerpo humano, asimismo en nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Mire que nosotros tenemos este sistema tan complejo y tan amplio y tan amplio, porque mire que sucede cosas tan impresionantes como, por lo menos a veces se ocurre que hay accidentes y hacen parte del accidente que se golpea en la cabeza, y asimismo el cerebro trata de funcionar, ¿no es cierto? Trata de, por lo menos de todas las terminaciones, llegar a tal punto en que uno puede volver a hablar después de haber estado en coma, ¿no es cierto? Entonces, todo este mundo complejo nos lleva a que la neurona, como ya me hemos dicho, es la unidad básica del sistema nervioso. ¿Por qué se llama así? Porque es un conjunto de órganos que nos permite que el mismo tejido nervioso y por ende todos los órganos van a cumplir la misma función.
Aquí tenemos algunas generalidades de la neurona. Esta neurona tiene como cuerpo o soma, lo que ya habíamos dicho, lo cual comprende las diferentes partes que lo dividen o lo ramifican, como son los deditos, que lo van a dar los impulsos con las otras neuronas, ¿no es cierto? Asimismo, la unidad básica del tejido nervioso y la neurona, junto con las células musculares, son dos células, lo cual permiten excitar. ¿Qué quiere decir con eso? Que son capaces de llevar información de diferente forma. Esta electricidad, esta información, está dada por las diferentes terminaciones nerviosas, como ya lo habíamos dicho. Dentro de las clasificaciones del sistema nervioso tenemos la anatómica, la cual se divide el sistema nervioso central en el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Asimismo, el sistema nervioso periférico, que también es parte indispensable e importante, lo divide lo que es el sistema nervioso periférico. Las estructuras están protegidas por una bóveda ósea, como ya lo habíamos explicado con lo de la nuez, y una bóveda, lo cual nos permite que nuestro cerebro esté protegido. Y lo que es la columna vertebral, el hueso cual cubre la médula, aquí como podemos observar, ¿no es cierto? Bueno, pues vamos a hablar de en lo que se divide el tronquito o el tronco, ¿no es cierto? Lo cual se divide en el mesoencéfalo o la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el cerebelo. Además, la médula espinal atraviesa todo el conducto raquídeo hasta el límite que entre las vértebras L1 y L2 son funcionales, lo cual se realizan por debajo de la L1 y la L3, generalmente en las acciones de las vértebras L y 4. Bueno, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de todo lo que emerge de este contenido óseo, ya sea por el cráneo o por la columna, lo cual estamos hablando de los diferentes nervios que conforman el cráneo y los nervios que salen de la columna. Por esta razón tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. ¿Por qué se dice que son pares? Porque hay uno izquierdo y hay un derecho. Listo. Bien, la neurona tiene, sabemos que la neurona tiene sustancia gris o soma, ¿no es cierto? Lo cual se representa en el sistema nervioso central como en la corteza y el núcleo. Esta sustancia gris en el medio del nervio, lo cual está por aquí, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso periférico se forma con los ganglios o somas, los cuerpos que tienen las diferentes formas que traen la información, ¿no es cierto? A ver, ahora tenemos lo que es la sustancia blanca o axón. En el sistema nervioso central tenemos lo que es el cordón, fascículo o haz. Y en el sistema nervioso periférico podemos hablar de lo que es el nervio, ¿no es cierto? Listo. Bueno, en el sistema nervioso tenemos como función el conducir la información, ¿no es cierto? Lleva y trae los datos, lo que es del exterior hacia el interior del sistema nervioso central. De esto se trata de lo que es la salida de información. Por lo menos, tenemos un ejemplo de que cuando nosotros, por lo menos en la cocina, estamos friendo unas papitas, nos quemamos, entonces, inmediatamente retiramos la mano, ¿no es cierto? Es una acción a una reacción de lo que nosotros nos quemamos. Entonces, esos son los diferentes neurotransmisores que no permiten y hacen que nuestro cerebro dé la especificación de que no nos volvamos a quemar, asimismo con diferentes ejemplos. Entonces, vamos a hablar de lo que es la entrada y salida de la información. Tenemos que en el sistema periférico la información es aferente. Y luego tenemos cuando el proceso de la información da respuesta, la respuesta es eferente. ¿Listo?
Dentro de la clasificación funcional, como responde el sistema nervioso en cada situación, tenemos lo que es el sistema somático, lo que es voluntario, la relación con el medio, la eferencia, lo que hace la motricidad y la relación con el medio. Además, lo que ya habíamos dicho, lo que podemos ver, sentir, oír, lo que con respecto está a los sentidos y el mundo exterior. ¿Listo? Y lo que es el autónomo, lo que es involuntario. No podemos controlar las frecuencias cardíacas, por lo menos no podemos controlar lo que son las diferentes secreciones, además lo que son las dilatación de las pupilas. Asimismo, podemos seguir con lo que es el simpático y el parasimpático. Por lo menos en el parasimpático es cuando nosotros estamos descansando. No hay hay como una especie de tranquilidad, ¿no es cierto? Y el simpático, lo podríamos decir de lo que hay por lo menos cuando hay un accidente, ¿no es cierto? La adrenalina que uno de pronto que pasó algo, el accidente y la adrenalina nos da un impulso a reaccionar rápido. Entonces, eso es lo que es lo que es lo que es en cuanto al simpático. Entonces hablamos de lo que es por lo menos en una lucha de un gato con un perro, la huida, ¿no es cierto? La huida, lo que es las diferentes secreciones y lo que no podemos nosotros no podemos modificar como la movilidad intestinal, ¿no es cierto? Asimismo, se distribuye en el sistema nervioso automáticamente en qué parte del sistema nervioso central y en qué parte del sistema nervioso periférico vamos a encontrar lo que es el simpático y el parasimpático. En el sistema nervioso central está la sustancia gris, lo cual forman los núcleos. Asimismo, vamos a ver que los diferentes núcleos parasimpáticos se encuentran solo a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula sacra. Y en tanto que en el simpático hay núcleos toracolumbares, que no hay núcleos autónomos y simplemente son parasimpáticos a nivel cervical. Y en cuanto al sistema parasimpático, también hay una sustancia que es la sustancia gris en forma de ganglios. Yo creo que hasta ahí tenemos lo que es este mundo tan grande, como para irnos ya acoplando a este interesante e importante como es la funcionalidad de nuestro gran cerebro, que sin una parte minúscula pues no podría funcionar bien. Y yo lo asemejo como las neuronas, es como la corriente, pues si hay un bajón de energía, se pierde y se pierde la comunicación, se pierde todo. Si no hay una pronta conexión, pues se va a perder alguna de la funcionalidad. Por ejemplo, en un accidente, si no hay una atención inmediata, y en cuanto pues a nuestro cerebro, que es tan importante, pues tendríamos respuestas a esto muy nefastas. Agradezco mucho este momento para poder hablar de la importancia y seguir ya en este aprendizaje de lo que es el cerebro, de las partes que lo conforman, el sistema nervioso central y las diferentes partes que lo conforman. Muchas gracias, muy amables.